Rojas, el salario mínimo en el país ha registrado 4 incrementos durante el gobierno actual. En los primeros 3 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el salario mínimo ha incrementado 65% en comparación con sexenios anteriores. La primera transformación relevante al salario mínimo fue en 2019, cuando se homologó para todo el país, a excepción de la frontera norte. En aquella ocasión se acordó un aumento nacional de 88.36 a 102.68 pesos, lo que representó un aumento de 16.2%. El segundo incremento fue en 2020, cuando el salario mínimo subió 20% a 123.22 pesos, mientras que el último incremento fue en 15% y se aplicó este año, ubicando al salario mínimo en 141.70 pesos. Para el 2022 se efectuará un cuarto incremento consecutivo. El aumento será de 22%, por lo que el salario mínimo pasará de 141.70 a 172.87 pesos diarios. En la zona libre de la frontera norte, el salario general pasará de 213 a 260.34 pesos. Mayores ingresos también significa mayor consumo, y eso significa la posibilidad de comprar en los diferentes comercios, los diferentes servicios, y fortalecer así la economía local de nuestro país. El presidente López Obrador reconoció a los sectores obrero y patronal, así como a los empresarios, por alcanzar un consenso en la aprobación del incremento al salario mínimo. Es muy importante destacar que se volvió a un consenso, se regresó al acuerdo de las 3 partes. En el 19 hubo consenso, en el 20 también, a finales del 18 hubo consenso. Para el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Luis Munguía, el incremento del 22% al salario mínimo no es una fijación política. No es una fijación política o arbitraria. En CONASAMI hacemos un estudio técnico para poder definir cuánto se puede subir el salario mínimo y cuánto es lo menos que se puede subir. Tenemos una trayectoria, un cálculo de cuánto debe ir subiendo cada año. El incremento al salario mínimo será efectivo a partir del 1 de enero del próximo año y se estima que beneficie a más de 6.3 millones de personas. Telediario. Bueno, acudimos a nuestro experto para que nos hable de este tema. Eduardo Torreblanca, ¿cómo te va? Lalo, buenas noches. Bien, Carlos, gusto en saludarte. Paola, buenas noches. Buenas noches a tu auditorio. Pues para los trabajadores, los que puedan, es una buena noticia, ¿no? Que se incremente el salario mínimo, ¿no? Y es un incremento sostenido, cuando menos en lo que va de este sexenio. Pero, ¿qué impacto real hay, Lalo, de este incremento que se anunció el día de ayer? Mira, yo creo que es una buena noticia y me parece que es una política correcta, adecuada y sostenida la que se ha aplicado en la presente administración, aunque la recuperación del salario y la voluntad porque se estableciera un mejor salario mínimo en el país de manera gradual, es un asunto que se viene ya planteando políticamente desde el sexenio anterior, cuando el jefe del gobierno capitalino, el señor Mancera, empezó a través de la Secretaría de Desarrollo Económico de la dependencia del gobierno, con Salomón Chertorivsky al frente, empezó a hacer un trabajo importante de investigación con respecto a la situación del salario mínimo. Después se agrega la Coparmex a esa voluntad y después se comienza a hacer un esfuerzo por comprender que no era posible que la economía pudiera seguir creciendo si estábamos castigando a ese salario básico en el país. Y lo inteligente del caso, y me parece que es en ese sentido plausible el hablar del consenso al que hizo referencia el presidente, es que se plantea hacer una recuperación gradual del 75% del poder adquisitivo que perdió ese salario mínimo a lo largo de los 40 años anteriores al 2018, donde empieza de hecho el esfuerzo por empezar a recuperar el
terreno perdido en el poder adquisitivo del salario. Yo creo que ganan los trabajadores, pero también gana la economía, porque no es posible que mantengamos este país con el valor agregado de tener muertos de hambre a los trabajadores, y no es posible que México sea un país en donde, a pesar de tener trabajo, no tienes ninguna posibilidad de salir de la pobreza. Hay todavía trecho que recorrer en el 2023 y en el 2024, con la esperanza de que la inflación que ahora está amenazando al país en su conjunto, que podría establecerse más o menos en 7.5% al final de este año, no vaya a ser inútil el esfuerzo que hacen fundamentalmente los empresarios en este momento al otorgar 31 pesos y centavos de aumento diario al salario básico y un 9% al resto de los salarios que no sean considerados como salario mínimo, Carlos. Ahora, ya poniéndolo en pesos, pues digo, no es tanto. No. Hablando en porcentaje, pues sí, ¿no? Digamos, ¿qué condiciones crees que habrán visto los empresarios, la clase patronal, para ahora sí estar otorgando estos incrementos que no veían antes, Lalo? Bueno, primero acaban distinguiendo que es una trampa pagar poco. Es una trampa porque, bueno, pues la economía no va a crecer mientras el consumo no lo haga. Claro. Y no es posible vivir tranquilamente sabiendo que un trabajador, a pesar de tener un salario mínimo, no es capaz de atender la adquisición de una canasta básica para su familia. Una canasta básica para una o dos personas, a veces ni siquiera para una persona. Entonces se hace un esfuerzo. También ayudaron, por supuesto, los socios comerciales que pusieron ese punto en el renglón de las negociaciones del TEMEC. Y bueno, ya caía por madura la idea de hacer un esfuerzo realmente nacional para recuperar el poder adquisitivo del salario. Y entonces se habló de la gradualidad que ahora estamos viviendo. Todavía falta aproximadamente al momento 38-40% para llegar al salario que permitiría a dos personas que trabajan en una familia poder mantener la canasta alimentaria de 4 de ellas en el contexto familiar, que es el promedio de miembros de la familia, de una familia mexicana. Yo creo que hay que hacer todavía esfuerzos, porque después sigue la parte de la formalización del empleo, es decir, de que los empleos sean formales y no están siempre instalados preponderantemente en la economía informal, que es otro esfuerzo que sería muy importante, sobre todo si otorgamos de manera universal los servicios de salud a todos los mexicanos. Eduardo, y obviamente en este contexto hay uno de los datos que siempre se acompaña del asunto del salario mínimo, que es hablar de la franja fronteriza en específico, y mucha gente no sabe por qué la diferencia. Hay un dato que me llama la atención, que es el salario mínimo en la zona fronteriza va a llegar a cubrir hasta el 112% de la línea de bienestar familiar, y mientras que el resto del país solamente va a cubrir el 74% de la misma. ¿Qué significa? Para que nos expliques un poquito. La vida en la frontera es más cara y implica el tener que erogar una mayor cantidad de dinero para satisfacer las necesidades básicas de la familia. Entonces se determinó finalmente dar una oportunidad a que en esa franja fronteriza existiera un salario con mayor poder adquisitivo para poder hacer frente a un costo de la vida mayor. Vale la pena mencionar que es una idea interesante, sobre todo en la posibilidad de que ya ha demostrado que elevar los salarios mínimos, incluso establecer un salario especial para la frontera, la franja fronteriza, no significa necesariamente tener que cargar con presiones inflacionarias. Lo que se hizo fue fundamentalmente desindexar al salario, quitarle al salario todas aquellas repercusiones secundarias a las que le fueron colgando milagros, porque si tú pagabas una multa, lo hacías en veces salario mínimo. Entonces había muchos referentes de pequeños derechos, pagos de derechos o multas que estaban vinculados con veces salario mínimo. Entonces, si tú afectabas el salario mínimo, lo alterabas, lo incrementabas, automáticamente incrementabas o aumentabas los costos de una manera muy importante de muchos otros servicios o muchos otros pagos. Entonces, lo que se hizo inteligentemente fue ir quitándole ese peso al salario mínimo de tal manera que pudiera convivir sin afectar a otros factores de la producción, y después se estableció
beneficio que hubiera un porcentaje más un monto independiente de recuperación al que está sujeto solamente el salario mínimo en la frontera o bien a nivel nacional. Si antes había varias clases de salario mínimo en función de las regiones en las que estuviera ubicada la familia mexicana o el trabajador, y se homologó a simplemente dos, la frontera y el resto del país, se le quitó peso al salario mínimo en otras responsabilidades que no le correspondían, y eso ha hecho o eso ha permitido, estamos viendo al Banco de México, el edificio bellísimo del Banco de México, que fue una de las instituciones que más se opuso, estando Agustín Cárcens al frente como gobernador, a que hubiera salarios mínimos por arriba de inflación, ¿sí? Bajo el argumento de que eso avivaría la inflación general del país. Ahora se ha demostrado que eso no sucedió así, gracias a le quitaron peso y trascendencia al salario mínimo en muchos otros sectores de la vida económica y política en el país. Fíjate, ¿no? Cómo estas cosas cambian, ¿no? Con el tiempo. Sí, con el tiempo. Con el tiempo y pues experimentando, ni modo. A ver qué funciona. Pues muchas gracias, Lalo, por aclararnos bien este asunto y darnos más luz. Muy amable. Con mucho gusto, Paola, gracias, buenas noches. Gracias, Carlos, un abrazo. Hasta pronto, Lalo Torreblanca. Y muchas gracias a las personas que también yo nos veo optimistas con lo del salario. Carlos, si sube el salario, le pido por favor que chequen el mercado o súper en cuánto está el kilo de jitomate, tomate verde, limón, la carne de cerdo, la de res, me dice don Jesús. Sí. Dice que él tiene una pensión del gobierno de la Ciudad de México, 3,400. Dice que pues con eso no, ya como están ahorita las cosas, evidentemente. Sí, también nos preguntan sobre el tema de la tortilla, que el gobierno actual tiende mucho a comparar, o es digamos que el punto de referencia, el kilo de tortilla con cómo está el salario mínimo, y ahorita dicen que ya se va a poder comprar hasta 10 kilos de tortilla con este aumento del 22%. Mientras la tortilla no suba demasiado, pues tendría que cuidarse esa proporción, y pues eso sí sería bueno. Hoy aquí una persona también dice, para los que ganamos arriba del salario mínimo no tenemos derecho a ese aumento. Híjole, pues es que el salario mínimo sí estaba muy paupérrimo, como decía Lalo, no se quería aumentar porque había miedo de que la inflación aumentara, y por eso mucha gente, 6 millones de trabajadores estaba viendo, ganan el salario mínimo, imagínense. Si ahorita 170 pesos, 172, ahora sí, multiplíquelo, 10 días, 1,700 pesos. Pues obviamente. Imposible vivir. Los otros, pues. Y luego con familia. Un poquito más, pues hay que aguantarnos. Y las empresas tienen que hacer el esfuerzo para, a principios de año, casi siempre en el primer trimestre, ver la posibilidad de dar un aumento de la inflación, ¿no? Para que no el dinero no pierda tanto valor con la inflación. Bueno, gracias por sus mensajes. Una pausa, regresamos para hablar